¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal, Dios os bendiga. En el encuentro con Jesús de hoy, estaremos reflexionando en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Dice así la palabra de Dios. Entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante. Se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Y en este encuentro aquí de Nicodemo, vemos algunos detalles en esta historia. Lo primero es que Nicodemo era una persona muy influyente, muy importante, dice el texto. Y también que él fue a buscar a Jesús por la noche, no fue durante el día. ¿Y por qué? Él pertenecía a los fariseos. Y los fariseos siempre estaban buscando algún error en Jesús. Estos eran los fariseos. También había los saduceos, los escribas y otros grupos religiosos. Y Nicodemo pertenecía al grupo de los fariseos. Y aquí ese diálogo refleja ya que Jesús había impactado de alguna manera la vida de Nicodemo. Y Nicodemo aquí quería más de Jesús. Por esa razón que lo fue a buscar por la noche. Sin embargo, Jesús aquí dice a Nicodemo que es importante nacer de nuevo. Y Nicodemo no entiende. Y el texto sigue y dice: no te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. Y aquí en el versículo 7, Jesús amplía la situación y ya no contesta ni se refiere solamente a Nicodemo, sino a los fariseos. Está diciendo que es importante que ellos nazcan de nuevo. El versículo 8 dice: el viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Y Espíritu aquí es con letra mayúscula, porque se refiere al Espíritu Santo. Aquel que nace del Espíritu Santo. Y Jesús va ampliando la revelación poco a poco para contestar una pregunta espiritual aquí, una duda, la inquietud que tenía Nicodemo. Versículo 9, Nicodemo sigue y pregunta. Nicodemo le preguntó: ¿y cómo es posible que eso suceda? Y aquí Jesús contesta con otra pregunta. Jesús le respondió: ¿y tú eres maestro de Israel y no lo sabes? Jesús aquí está confrontando a Nicodemo. Si tú eres maestro en Israel, o sea, tú eres conocido, tú eres un religioso conocido, y conocedor de tantas cosas, de conocimiento a nivel intelectual, y todavía no comprendes esta verdad, es eso que Jesús está diciendo a Nicodemo. Y Jesús sigue y dice: de cierto te digo, que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes, los fariseos, no aceptan nuestro testimonio. Y Jesús aquí se refería a él y a sus discípulos. Versículo 12. Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales?
Jesús aquí está poniendo a Nicodemo en un aprieto, ¿verdad? Cuestionando su fe, sus enseñanzas, cuestionando lo que él estaba viviendo, creyendo que su vida, que todos sus conocimientos era la verdad. Y Jesús está diciendo, si yo hablo de cosas terrenales, no lográis comprender, creer, ¿cómo vas a creer en las verdades espirituales? Y el texto sigue, versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Y aquí Jesús se refiere a él mismo. Versículo 14. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús aquí está hablando de un hecho, de una verdad que había sucedido en el pueblo de Israel cuando había salido del Egipto y estaba durante los 40 años en el desierto. Y el pueblo había cometido un pecado entre tantos otros. Y Dios había mandado a Moisés a levantar una serpiente de manera que aquellos que estaban ante la muerte, que mirara a la serpiente, eran salvos. Y esa serpiente es una simbología en esta situación que simbolizaba a Cristo. Y aquí Jesús dice, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y Jesús es levantado antes de su muerte, ¿dónde? En una cruz. Versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y aquí Jesús ya da la clave. Hay que creer en el Hijo del Hombre, en el Hijo unigénito del Padre, que es Jesucristo. Versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y estas son las buenas nuevas. Por eso que Jesús vino para salvar ¿a quién? A ti y a mí, que estábamos perdidos. Pero en Cristo podemos ser encontrados. En Cristo podemos tener la vida eterna, podemos tener la salvación. Es solamente por medio de Cristo. Por eso que en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6 dice, dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie ve al Padre sino por mí. Jesús está diciendo aquí una vez más a Nicodemo. Y sigue el texto. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Qué luz? La luz eterna, verdadera, que es Cristo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sin embargo, Jesús aquí está dejando claro a Nicodemo que la importancia de nacer de nuevo está en creer que Dios envió a su único Hijo para morir nuestra muerte, nuestra condenación, para pagar el precio. Y es por esta razón que hoy tú y yo podemos tener libre acceso a Dios por medio del sacrificio de Cristo. Yo no sé en qué parte y qué momento de tu vida estás viviendo, pero sí sé que Jesús vino a dar esta vida eterna. Todos ya estamos condenados y la única manera de ser absuelto de la condenación es por medio de Cristo. ¿Quieres conocerlo? Y si tú lo conoces, persevera en seguir a Jesús. No hay mejor vida que es la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Y recuerda, si tú tienes alguna duda o alguna inquietud,
escríbenos aquí abajo. Que Dios te bendiga y te revele a Jesús, a este que puede darte vida eterna. Y hasta la próxima.